La noticia de la que todo el mundo ha hablado, pero que tú no sabes de qué trata. La noticia más comentada en los últimos días. La noticia que te dejará subir al tren para opinar como todo un experto, sin caer en el ridículo. La noticia que ya compartió tu tía, tu jefe y Don Chava, el de la tiendita de la esquina. Esto es... ¡Me brincó esta nota, güey! Sí, la verdad es que ahora sí va muy ad hoc esto de me brincó esta nota, güey. Porque déjenme les comento que me han estado preguntando, hubo por ahí un debate hace poquito con alguien que me decía, no, es que eso son cosas de millennials, no, es que eso son cosas de centennials o de generación Z. Y ustedes saben que nosotros amamos hablar sobre las generaciones en este espacio, en este podcast, ¿no? ¿Qué es una generación Z? ¿Qué es una generación millennial? ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál es la mejor? En este episodio llamado Me brincó esta nota, güey. Pues bueno, voy a compartirles algo al respecto. Porque si ustedes tienen todas las características de una persona joven, autoobsesionada y conocedora de la tecnología, aquella que llaman millennials, pero nacieron en 1996, en realidad los hacen parte de una generación completamente nueva, una que se ha denominado Centennials. Pero seguramente hay mucha gente que dirá, chale, es que yo todavía no me ubico en qué generación estoy. Soy joven, ¿no? En espíritu solamente, ¿no? Soy joven, todavía encajo con la chaviza. ¡Ah! O sea, encaja con la chaviza, pero acepta que ya está viejo. Algunos creen que la generación Z del postmilenio son los que nacieron de 1995 y 2010. Otros de la década del 2000 hasta principios de la década del 2020. Es decir, que hay más camino, por supuesto. Como en muchos aspectos de la vida humana, aún hay un consenso absoluto. Pero, ¿por qué nacieron las generaciones? ¿Quién creó eso, no? Y aquí va muy bien el chiste de Millennials descubren las generaciones. Clasificar a las personas, pues de esta forma, permite, aunque ustedes no lo crean, a los antropólogos e investigadores sociológicos identificar y, pues, establecer características individuales y colectivas de la sociedad y sobre cómo incide o cómo se relaciona con el pasado, cómo se está comportando en el presente y cómo se va a comportar en el futuro. El surgimiento de las generaciones representa un gran reto para las marcas a la hora de diferenciar sus audiencias. Honestamente, en estos momentos de pandemia, muchas marcas están poniendo muchísima atención en este aspecto porque no saben a quién le están vendiendo sus productos en línea. Si a la generación millennial, que es la fuerza laboral y la que gasta y la que tiene el varo, o la generación centennial, que es una generación ya que nació con la tecnología y que quieren todo rápido y al instante y que no pueden vivir sin el smartphone, sin el wifi, sin toda la tecnología, toda la tecnología habida y por haber. Ellos son la generación Z, pero bueno, eso les está costando muchísimo trabajo. Durante mucho tiempo, distintos autores, medios internacionales y estudiosos de la materia han intentado establecer una línea de tiempo y características que ayuden a cada quien a comprender a qué generación pertenecen. Y una de las tablas más populares es la de La Vanguardia, que aunque esta publicación se enmarca pues por allá en España, recoge otros datos generales como la circunstancia histórica y los rasgos. Y aquí estoy viendo esta tabla de taxonomía de generaciones y viene dividido por diferentes columnas y diferentes filas, ¿no? Las columnas son nombre de la generación, marco temporal, al menos allá en España, población de las generaciones, circunstancia histórica o lo que los define o por lo que se les ubica, y el rasgo característico, que es como un estado de ánimo. Entonces vamos a empezar desde tu abuelito, ¿no? O sea, tu abuelito, no tu papá, o sea,
tu abuelito, ¿no? El papá de tu papá. Aquellos que probablemente hayan nacido entre 1930 y 1948 son estos niños de la posguerra y se le llaman Silent Generation o la generación silenciosa. Por aquí dice que tiene una población de 6.300.000 personas. La circunstancia histórica, pues bien, son o fueron en su momento los conflictos bélicos, y el rasgo característico de esta generación silenciosa evidentemente es la austeridad. Ahora sí, vamos con la siguiente generación, la de tu jefe, la del preabuelito, o en algunos casos ya abuelito, ¿no? Los ya conocidos baby boomers. Aquellos nacidos entre 1949 y 1968, con una población de la generación de 12.200.000 personas. La circunstancia histórica que los define, paz y exploración demográfica, por aquello de... Esto me huele mucho como a hipismo, ¿no? A The Beatles y a todas esas cosas. Y el rasgo característico, que ellos, o sea, nuestros jefes, fueron, en su momento, muy ambiciosos. Pero hay una generación que nadie quiere y con la que todo el mundo también peleamos. Porque los millennials peleamos con los de arriba y con los de abajo, ¿no? Con los de adelante y con los de atrás. Con los que nos anteceden y con los que nos suceden también. Nos encanta. Pero esta generación justamente hace honor a su nombre, al menos para mí. O sea, no quiero hacer el fuchi, ¿no? Pero ellos son conocidos como la generación X. Nacidos entre 1969 y 1980. Ahora bien, la población de esta generación, 9.300.000 personas. Y la circunstancia histórica, la crisis del 73 y la transición española, al menos para ellos, les tocó esto. Si hablamos de México, por ejemplo, podríamos ubicar este difícil momento del conflicto estudiantil del 68, ¿no? Si lo quieren ver así. Y todo lo que ocurrió después del 68. Y los Juegos Olímpicos y todo eso. Bueno, ¿qué circunstancia histórica define a la generación X? La crisis que les comento, perdón. Y el rasgo característico, la obsesión por el éxito. Ahora ustedes díganme, ¿cuántos de la generación X, que están entre los 39 o 40 o ya cuarentones, fueron pues ambiciosos? Bueno, obsesivos por el éxito, más bien. Obsesivos por el éxito. Los ambiciosos son los boomers. Ahora sí, va la generación chida, los millennials. A ver, yo sí comparto con esta tabla, por eso se las quise compartir. De 1981 a 1993 es el marco temporal. La población de esta generación, 7.200.000 personas. La circunstancia histórica, el inicio de la digitalización, completamente de acuerdo. Y el rasgo característico, la neta es que sí nos dieron ahí al traste, la frustración. La neta, ¿no? O la generación Y o la generación Y, como la quieran conocer. Generación Y o generación millennial. Esos son los efectivos, los chidos, ¿no? Ahora vamos con los que nos suceden. La maldita generación Z. No les hagan el feo, hombre. Apenas van creciendo las ternuritas. Nacidos de 1994 al 2010... con una población de generación de 7.800.000 personas. Estos son datos de España, ¿eh? La circunstancia histórica, la expansión masiva de Internet y el rasgo característico, la irreverencia. Sí, aquí no se equivocan en nada en lo absoluto. En nada. Y esto lo pueden encontrar a través de la publicación de La Vanguardia. Ahora, pues muy bien. Rápidamente. La generación perdida, conocidos también como la generación de 1914, está compuesta por aquellos que pelearon en la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, quienes nacieron entre el 1883 y 1900. Si es que por allí hay alguien todavía, ¿no? Que no lo creo. Se caracterizan por su pesimismo y desconcierto por creer que la guerra era inútil y cruel, el jazz, el charleston, la crisis del 29, el liberalismo y el radicalismo.
El término fue acuñado por Gertrude Stein, quien se lo dijo a Ernest Hemingway, uno de los integrantes de esa generación, quien se encargó de darle popularidad a sus obras Fiesta y París era una fiesta. Ahora bien, la generación grandiosa, también conocida como la generación GI, que es la que les comenté hace rato que me salté, nacidos entre 1901 y 1924 y marcados por la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Y este término fue acuñado por Tom Brokaw, quien creó un libro con ese nombre, y se caracterizaban por ser formales, uniformes, cooperativos, ganadores, poner el interés público sobre el interés personal y dar poder a los cómics como Superman. La siguiente generación, la generación silenciosa, también llamada como Lucky's Few o poco afortunados, niños de la posguerra que nacieron entre el 25 y el 42, considerados como silenciosos y que muchos se centraron en sus carreras más que en el activismo. Se alentó en gran medida a la gente a cumplir las normas sociales, es decir, que pertenecieron a una sociedad mucho más estable que las anteriores. Ahí vienen los buenos, los baby boomers, también llamados pues los rucones, ¿no? Los papás. No, saludos. Esta generación recibe su nombre debido al aumento en los nacimientos que se registró en esa época. Ustedes sabrán que no había televisión y le ponían con Tokyo Hotel, ¿no? En 1943 le dieron con todo y a principios de la década de los 60. Y fueron quienes lideraron los movimientos de los 60, cuestionando los valores establecidos en la sociedad. Se creía que era una de las generaciones más numerosas en aquel entonces y se caracterizó por el impulso del espíritu libre. Tras el surgimiento de The Beatles, el asesinato de John F. Kennedy, Martin Luther King, la guerra de Vietnam y los movimientos sociales como la lucha por el feminismo. Ya existía el feminismo, niñas? O sea, no estoy diciendo nada, simplemente recordándoles que los boomers ya lo traían por ahí. Ahora, la generación X, que ya les dije yo, entre el 63 y el 76, la Guerra Fría provocó el surgimiento de grandes avances tecnológicos, como las primeras consolas de videojuegos, el internet. Por eso esta generación fue la primera en familiarizarse con la tecnología y vivir el esplendor del consumismo. Sí, pero yo conozco varios de generación X que no le saben bien, o sea, no les sabe el feo, mano, pero están medio perdidos. La generación Y, los millennials, conocidos como los Peter Pan, por la negativa de creer y abandonar el hogar de los padres, la distancia de las generaciones anteriores, ya que superaron las reivindicaciones de los baby boomers y la generación X. Se vieron afectados por la crisis económica del 2008 y que marcó su acceso al mundo laboral, especialmente en Estados Unidos. Así es, ¿cómo de que no? Y ya para finalizar, la generación Z, la más actual, la más comentada, los centennials. Aunque no hay un consenso sobre un periodo exacto, la mayoría coincide en que son aquellos que nacieron luego de la mitad de los 90s o mitad de los 2000s y están naciendo actualmente. Su vida está marcada por el auge del internet y son nativos digitales. Pero eso hace que se les considere como una generación pues mejor preparada para comprender y usar las innovaciones futuras. ¿Para qué les digo que no? Sí. Ahí está. ¿Ya les quedó claro qué son? Si son generación Z, generación Y, X, baby boomer o generación silenciosa. Yo tengo unos amigos millennials con pensamiento bien generación silenciosa, mano. En fin, ahí está la información para que ubiquen a través de 90s y 2000s por Rap Music Radio.